Muy buenos días, ¿cómo está? Y agradecido por la invitación para poder compartir la información acerca de esta variante. ¿Cuáles son las características precisamente de Mu y de dónde ha llegado? Porque normalmente las variantes aparecen, ¿no?, en algunas regiones del mundo. Claro, en realidad el llamar variantes estamos llamando a errores del código genético del virus que permanentemente está mutando y en todo el mundo está apareciendo. Esta variante en realidad es sudamericana, fue registrada por primera vez en Colombia, causando una diseminación específicamente por el Caribe colombiano. Por primera vez fue reportado en enero de este año y a partir de ese reporte fue una de las variantes causantes de la segunda ola en Colombia, lo que pasó en el Perú con la variante Lambda. Es recién a partir del 30 de agosto de este año que la OMS la considera como una variante de interés. ¿Qué quiere decir que es una variante de interés? Porque se está hablando mucho en ese contexto. Que ha habido algunos estudios en el seguimiento puntual de personas que han sido infectadas o vacunadas, donde la cantidad de respuesta inmunológica ha sido mucho más baja que la referente a la variante original o salvaje, ¿no? La variante de Wuhan en este contexto. Es por ello que llama la atención y que podría estar teniendo un papel en escapar a la respuesta inmunológica, y es por ello que la OMS ha decidido declararla de interés para estar monitorizándola y vigilarla. Esa es la condición actualmente que tenemos de esta variante. Nosotros en el país ya habíamos reportado la presencia de esta variante, no como el nombre de Mu, porque hay que definir, Mu recién tiene esta denominación a partir de agosto, pero la variante ya está circulando en Sudamérica a partir de enero. Ya actualmente la prevalencia, por ejemplo, en enero es el 39% de sus casos están relacionados específicamente a Mu. En Ecuador también sustancialmente están básicamente entre el 13 y el 15% de frecuencia de todos sus casos relacionados a esta variante. En el Perú, por primera vez lo hemos reportado en mayo, y a partir de mayo, haciendo una evaluación retrospectiva, tenemos un acúmulo de 86 casos hasta la fecha revisada en esta oportunidad, que ha sido el día de ayer. Doctor, pero esta variante, no estoy segura si es Mu, Miu, ¿no? Pero esta variante, ¿qué implica? ¿Cuál es la diferencia? Porque, claro, a lo largo del tiempo de los estudios nos han mencionado que, por ejemplo, Delta, si bien es más contagiosa, es decir, cada variante tiene lo suyo. ¿Esta qué es lo que trae? Correcto. Entonces, la OMS ha clasificado en dos grupos principalmente. Las variantes de interés, que tienen básicamente algunos indicios de que estos cambios que están adquiriendo las variantes puedan relacionarse con mayor transmisibilidad, con fallas en el diagnóstico, con fallas en la respuesta inmunológica que se va a tener frente a las vacunas. O sea, hay indicios de eso. Cuando hablamos de variantes de preocupación, ya está demostrado, o sea, está demostrado sustancialmente que esta variante sí transmite más, sí escapa al sistema inmune, sí puede alterar algunos métodos diagnósticos. Entonces, cuando hablamos de variante Delta, ya está demostrado, hay estudios en el Reino Unido, hay estudios en Estados Unidos, que ha demostrado que es más transmisible. En referente a variante Mu, que es Mu, básicamente están utilizando el alfabeto griego para poder denominar a las nuevas variantes. Eso es lo que está haciendo la OMS para tener un detalle más particular de las variantes y que están entrando bajo el monitoreo. En variante Mu solamente se ha detectado que hay una disminución en la respuesta inmunológica frente a las vacunas. No se ha demostrado hasta el momento que es más transmisible, no se ha demostrado que pueda producir casos graves. Y es en ese contexto que tenemos que monitorear cuál va a ser el impacto y cómo se comporta en la pandemia. Doctor, a ver, ya estamos hablando de más de 80 casos con la variante Mu, ¿no? No ha habido ninguna infección severa hasta el momento. ¿Vamos bien ahí? No, hasta el momento tenemos 86 casos reportados en el país. De ellos, sin infección severa. 10 casos han tenido antecedente de vacunación, de las dos dosis de vacunación. 5 casos han tenido antecedente de una sola dosis. Todos estos casos que han presentado formas muy leves que han resuelto rápidamente. Sí hay el reporte de un caso fallecido que tenía factores de riesgo y no había sido inmunizada. Pero es factible que esto pueda pasar con cualquier tipo de variantes, no necesariamente Mu. Correcto. Ya que menciona eso, me permite entonces ahondar en este asunto. Usted habla de
el escape inmunitario, ¿no? O básicamente o sea, inmunológico, o básicamente la resistencia a las vacunas. Es decir, en igual términos uno se sencillos, puede contagiar, ¿correcto? Pero en realidad eso pasa con cualquier variante. Una persona vacunada se puede contagiar de cualquier variante. es muy correcto lo que menciona, solo que cuando hay una incidencia mayor, la OMS pone la alerta para Ujú, poder monitorear con mayor frecuencia ujú, y estar reportando de manera más frecuente y ver qué ujú. puede pasar. O sea, no es una Claro. alerta que nos da desde el punto de vista científico para poder monitorear estas variantes. Doctor, ¿y el análisis técnico en cuanto a las vacunas, qué señala? Cuando se han elaborado estas vacunas, entiendo, se han considerado todas estas posibilidades de variante, ¿verdad? Y se ha considerado No, que la vacuna finalmente no evita el contagio, pero sí evita que la infección sea severa, que escale. es muy correcto. Cuando se desarrollan las vacunas, se desarrollan principalmente con las primeras cepas que existen. Todas Ujú, las vacunas han utilizado de cepa original la cepa de Wuhan y a medida que va desarrollándose la pandemia, se está haciendo ensayos para poder introducir estas nuevas variantes, porque estas variantes empiezan a surgir. El cambio es impredecible y es lo que básicamente se tiene que permanecer investigando y haciendo el monitoreo correspondiente. Pero en términos completos hay cierta respuesta que nos va a permitir de alguna otra manera enfrentar al virus y evitar estas formas severas y mortalidad, que al final es un objetivo más importante, y tener que complementar con las otras medidas de control. Las medidas ujú. van a tener que seguir existiendo, el uso de doble mascarilla, el distanciamiento social, la vacunación a gran escala de toda la población que de alguna otra manera permita disminuir esta transmisión a nivel comunitario. Claro. Ok, doctor. Y teniendo en cuenta esto, justamente en los niveles de protección, teniendo en cuenta que por lo que estamos conversando, MU hasta el momento no implica un mayor riesgo, sí cuidado, pero no un mayor riesgo por todas las características que nos ha brindado. Es una alerta, pero no un mayor riesgo a comparación de la Delta y de la Lambda y de todo lo que ha aparecido. En fin, ¿cuáles son las recomendaciones? Sí, seguir cuidándonos, pero parece ser que la gente se ha relajado un poco con el tema de la vacunación y qué es lo que tenemos que relajar y qué es lo que no tenemos que relajar finalmente. No, las medidas están establecidas. Esta es una pandemia por un virus al margen de las variantes que estamos vigilando para poder prevenir específicamente o mejorar nuestras intervenciones de control. Las medidas son siempre las mismas. El uso de doble mascarilla, esa no debemos bajar la guardia porque tenemos que continuar para poder disminuir la transmisión y de una u otra manera facilitar el control. La vacunación es importante para evitar saturar los hospitales con casos severos y que no podamos atenderlos y brindarle la mejor atención correspondiente. En estos momentos respetar el aforo correspondiente que se está dando y a medida, porque esto es dinámico, las indicaciones tienen que ser permanentemente, tenemos que respetar los aforos, ver cómo se va a comportar, buscar el aforo ideal para poder disminuir básicamente la transmisión comunitaria y mantener el distanciamiento social con las medidas de higiene ya establecidas. Esas son las estrategias que se están utilizando y se van a seguir utilizando por bastante periodo de tiempo. Ahora, doctor, hay una cosa que a mí me está haciendo un poco de ruido. Hay personas que han sido voluntarias de la vacuna, ¿no es cierto? Han recibido distintas cepas, dependiendo cuando han abierto los sobres, los ciegos, digámoslo así, ¿no? Han recibido determinadas dosis que les correspondía. Y aún así han decidido ir a vacunarse con, digamos, en la vacunatón. ¿Qué pasa allí? ¿Tienen algún riesgo? ¿No tienen riesgo? ¿Hay algún registro respecto a que no puedan repetir las vacunas para darle oportunidad al resto? ¿Cómo se está manejando eso? En realidad, los ensayos clínicos son completamente paralelos a las estrategias nacionales que uno va realizando, ¿no? Normalmente los ensayos clínicos no es un medicamento que está en evaluación, que va a depender específicamente de acuerdo al ensayo clínico, que esto es una vez que se demuestra si hay beneficio o no beneficio, es la entidad la que debería vacunar a estos pacientes. Pero sin embargo el gobierno también apertura de alguna otra manera la vacunación correspondiente bajo estrategias muy establecidas. Hay criterios específicos, en este caso en el país se está tomando la edad y básicamente es la medida más efectiva para poder controlar este contexto. Los efectos
son impredecibles. Estamos en una pandemia en evolución que tenemos que hacer el seguimiento estrecho de todos los casos, individualmente también hacer una evaluación muy importante de cada uno de ellos dependiendo cómo se presenta. Correcto, doctor. Para ir finalizando, ¿a qué nos enfrentamos en un futuro? Ya hablemos en general, no hablemos solamente de la variante Mu. ¿Por qué? Porque hay casos de reinfección, ¿no? Pero no son muchos. Hay casos habrá algunos casos de muerte seguramente pese a la vacuna. Pero ¿qué podría pasar si aparece una variante que finalmente rompe con esto, con cualquier escudo? ¿Estaríamos hablando igual de fortalecer con una tercera dosis como ya lo están haciendo otros países o de pronto se está elaborando una nueva vacuna para más adelante? Es factible que pueda aparecer lo que mencionas y ya el CDC y la OMS a nivel internacional han denominado a esa posibilidad como variante de gran consecuencia que altere completamente todos los parámetros. Está bajo la vigilancia, no existe todavía en el mundo esa variante, pero que es muy potencial que en algún momento pudiera ocurrir ante varias estrategias que venimos realizando. En relación a la tercera dosis, en estos momentos todavía están en fase de ensayo, se están siguiendo específicamente muchas de estas evaluaciones. La respuesta todavía sigue rondando a nivel del ámbito científico, no tenemos ahorita conclusiones establecidas sobre una tercera dosis, las posibilidades lógicas podrían apuntar a ello, pero necesitamos evidencia científica que esté comprobada en grupos de Mao, porque lo que vamos a pretender es aplicar más dosis en pacientes que podrían tener consecuencias que tienen que ser evaluadas, y sobrepesar básicamente los beneficios sobre los perjuicios nos va a determinar un seguimiento muy estrecho de estos grupos y las indicaciones que se puedan dar. A nivel mundial se está buscando algunos grupos específicamente que tienen baja respuesta inmunológica, como los pacientes inmunosuprimidos, y se están tomando decisiones básicamente en ese contexto. Sin embargo, no tenemos estudios claros de si es necesaria una tercera dosis y si fuera necesaria, ¿cuándo podríamos darla? ¿A los 6 meses? ¿A los 12 meses? ¿A los 24 meses? Todavía estamos en evolución de la pandemia en ese contexto y no podríamos dar datos claros o no se podría dar intervenciones a ese nivel mientras no tengamos los datos claros. Bueno,